Regresamos a D-News, Somos Noticias, Somos Latinoamérica. Les comento que en Perú las llamadas marchas encabezadas por la Generación Z han marcado un nuevo capítulo en la participación ciudadana. Se trata de una generación marcada entre los 18 y los 29 años que significan más de 6 millones de votos, que han estado creciendo y conectados a Internet y a las redes sociales. Para analizar este fenómeno nos acompaña desde Lima el psicólogo social Jorge Yamamoto. Jorge, bienvenido a D-News y por supuesto este contacto con usted. Un placer saludarlo. El placer es mío, un gusto saludarles desde Lima, Perú. Jorge, usted ha estudiado cómo los contextos pues marcan a cada generación. ¿Qué rasgo propio hacen de esta generación Z peruana un actor social distinto a los jóvenes de décadas pasadas? Esta pregunta viene enmarcada en las recientes manifestaciones que este grupo ha estado realizando en Perú particularmente. Así es, en primer lugar deberíamos de decir que en el pasado se han extrapolado las historias y contextos estadounidenses como millennials, centennials, de una realidad muy distinta, mientras que en Estados Unidos habían ganado la Segunda Guerra Mundial y gozaban de un desarrollo económico. Aquí en los distintos países de América Latina teníamos diferentes crisis. Pero en la generación Z es la primera vez que podemos ver un patrón más globalizado de manera suficientemente intensa para hablar de un proceso global. ¿Qué sucede? Que es una generación que ha nacido con las redes sociales y eso es importante porque han crecido no tanto con libros sino con tablets. En algunos casos los niños antes de hablar y caminar ya tenían tablet. Luego, en vez de tener el juego en barrio, juego no supervisado, donde si uno se peleaba no jugaba a la pelota, pasamos a las relaciones virtuales y si un amigo le caía mal lo cancelaba en las redes. No había juego real, la realidad se veía más por imágenes, impresiones. Esto es tan importante que los psicólogos en el mundo están recomendando que no se haga uso de las redes hasta los 13 años para que el cerebro social se termine de formar. Entonces esto se traduce en una generación que es poco tolerante a la frustración, porque antes estudiábamos, nos esforzábamos y teníamos el placer de tener buenas notas, pero estos jóvenes en TikTok tienen picos de placer, picos de dopamina en el cerebro cada 60 segundos. Pueden recibir más de 4 notificaciones y eso genera lo que la Asociación Psicológica Americana ha llamado cerebro de canchita, porque en vez de estar focalizado, prestando atención, estamos saltando de una cosa a otra. No todo es malo porque es una generación que tiene mayor equilibrio vida-trabajo, tiene una mayor búsqueda de una identidad. Pero el problema que tenemos en América Latina es que no hay buenos modelos y esa identidad se va buscando en las redes. Y en las redes tenemos contenidos de calidad, pero también una masa enorme de cosas negativas. Entonces, en el Perú tenemos una población en general y una juventud adormecida. ¿Qué sucede? Que las noticias de corrupción de altos funcionarios gubernamentales y los congresistas cada vez demuestran menos inteligencia, menos capacidad de expresarse, más inmoralidad y más desfachatez. Entonces es como si nos fueran inoculando poco a poco veneno y luego nos muerde la serpiente y ya no morimos. Entonces esa desensibilización implica que a tremendos escándalos que hubieran hecho que Santiago o Río de Janeiro ardan en llamas, aquí no pasa nada. Salvo esta última ocasión en donde a través de las redes esta generación Z que desarrolló el eslogan
hemos despertado, salieron a marchar a las calles De y ahí constituye precisamente, una luz. de ahí Sí. precisamente iba mi siguiente pregunta. Esta generación la generación Z, pues creció totalmente digitalizada, totalmente crecieron en el Internet y en las redes sociales. Ahora, profesor, de esta manera, ¿cómo se influye la forma en que ellos protestan, cómo es el llamado, cómo se organizan y lo más importante, cómo ejercen la presión política esta generación Z, partiendo del punto de lo que usted ya nos acaba de explicar, de que son nativos digitales? ¿Cómo se diferencia con la anterior generación, Eh, sus predecesores? Sí, la primera diferencia es que la atención que tienen está mucho más fragmentada. Por ejemplo, tanto en la escuela como en la universidad no tienen capacidad de leer artículos científicos largos y menos libros. Los alumnos, si es que uno no los controla estrictamente, van a estar usando su celular en clase y no para buscar referencias, para buscar sus redes sociales. También van a ser estudiantes más que se quejan más, pero de temas que no son realmente un motivo de queja. Un examen normal ahora es objeto de declaraciones que es muy difícil. Luego los reclamos de los estudiantes frente a una nota baja son mayores pero injustificados, pero también tienen un poco más de conciencia social. Entonces, en el Perú, ¿qué había pasado? Que esta generación estaba muy adormecida y salieron. ¿Cómo se organizaron? A través de redes. Fueron convocando diferentes grupos, diferentes redes, influenciadores, y así se llegaron a reunir en una marcha que, si bien es un despertar, no ha sido tan masiva como lo que ha ocurrido en otros países. Sin ir muy lejos, hace unos pocos meses hubo una manifestación mucho más multitudinaria y mucho más emocionalmente intensa con la llegada del influenciador Speed, y ahí no había ninguna causa social, sino pura gracia, pura exageración, a decir de los mayores, pura payasada. Ahora, algunos especialistas destacan el idealismo de esta generación, profesor Jorge. Su idealismo los hace firmes frente al autoritarismo, según algunos especialistas, pero también los hace muy vulnerables a las manipulaciones políticas. ¿Cómo usted pues analiza esta dualidad que se está dando y si se puede traspolar esta dualidad a las actuales protestas de la generación Z allá en Perú? Sí, se juntan dos idealismos, el que muy bien ha señalado de la generación Z y el de la adolescencia. El cerebro adolescente, como está terminando de madurar el área prefrontal que analiza los ideales, está en una explosión. Piensan que pueden cambiar el mundo y lo pueden hacer con una debida estrategia y preparación. Entonces, las reacciones multitudinarias tienden a ser en este rango de edad. Y en el Perú justamente han sido estos jóvenes los que tomaron la iniciativa. Es cierto que luego, con buena o mala intención, distintos gremios se han ido acoplando. Algunos políticos también se acercaron a la marcha y los jóvenes los votaron porque son justamente esos políticos incompetentes y corruptos que forman parte de la queja de estos generación Z. Ahora, ¿cuál es su fuente no solamente de información, sino de construcción de identidad? Ya no es tanto el libro, ya no es tanto la escuela, sino las redes. Y si analizamos, hay buen contenido, pero la gran mayoría y lo que consumen los jóvenes es tipo influenciadores que hacen contenido gracioso, pura forma. También hay mucha desinformación. Esto lo estrenó Cambridge Analytica, que
identificaba en las redes supersegmentos de población indecisa y sabía qué mensaje darles y les fue llevando mensajes teledirigidos, y así se le atribuye que ganaron el Brexit, Bolsonaro y Trump en la primera elección. Entonces es una combinación en donde la tecnología manipulatoria se ha vuelto ultra personalizada y la juventud busca identidad e información en un entorno que hace palidecer las típicas manipulaciones de la propaganda política de los años 2000 y 2010. Estoy conversando con el sociólogo social, politólogo social Jorge Yamamoto, en vivo desde Lima. Doctor, estamos hablando sobre la generación Z. En Perú es aproximadamente un bloque de 6 millones de votos que ahora, en las próximas elecciones del 2006, pues van a significar quienes marcarán hacia dónde se va a ir. Ahora, la pregunta es la siguiente. A su análisis y a su entender, ¿podría tratarse de un voto antisistema? ¿O podríamos estar hablando de personas con conciencia que estarían votando para renovar las instituciones democráticas? ¿Cómo se perfila desde su punto de vista hacia dónde se dirigirán esos 6 millones de votos en las próximas elecciones del 2026? Correcto. Aproximadamente desde el año 1990, el Perú tiene un voto antisistema ante el fracaso de los partidos tradicionales, con el hecho de que Alberto Fujimori, una persona que iba en contra de todos los partidos tradicionales, era un partido hecho prácticamente en su garaje, y a pesar de la enorme inversión y prestigio que tenía Mario Vargas Llosa, le ganó la elección en segunda vuelta. Y ese ha sido un patrón establecido. Claro, han habido momentos posteriores en que un partido tradicional ganó, pero el candidato era realmente impresentable. Entonces se habla también del voto negativo, que es un fenómeno un poco mundial, ¿no? En donde el peruano no vota por un candidato, sino vota por el mal menor, ¿no? Nosotros los peruanos sentimos que a veces vamos a la urna para elegir ser mordidos por una víbora o por una viuda negra. Pero además de este patrón, sí hay una suerte de búsqueda de un cambio, pero el gran problema está en que no se encuentran buenos modelos. Los candidatos y el sistema democrático en el Perú está diseñado para que los pocos peruanos honestos y competentes salgan espantados de la cueva de Alibaba y sus 40 ladrones. Entonces, ¿quiénes son los que se interesan en la política? Personas que tienen intereses en las organizaciones criminales como la pesca negra, la minería ilegal, la madera ilegal. Tienen importantes fuentes de financiamiento. En el Perú, la minería ilegal ya está igualando los recursos que obtiene la minería formal, y así entre otras áreas. ¿Y qué va a suceder? Que vemos leyes ya descaradas que favorecen a la minería ilegal, leyes descaradas que fomentan la educación basura. Así como hay comida basura, en el Perú hay universidades basura, en donde no se dan los mínimos rigores académicos, pero se obtiene cartón, diploma a la mala y básicamente con dinero. Entonces, esto explica que hay una falta de modelos, y eso genera un desazón de los electores, tanto adultos como jóvenes. Y si esto le aumentamos la crisis de violencia que hay en el Perú a un joven, para robarle un celular lo matan. En el Perú a un humilde dueño de un taxi, a un conductor de un bus, al que tiene un pequeño negocio en una zona pobre, lo extorsionan, y hay
muertos día a día para motivar que paguen la extorsión. Entonces esto nos lleva a que elijan candidatos extremistas porque estamos en modo de emergencia, de terror, y aquel que irracionalmente nos diga vamos a acabar con la delincuencia en un año, la gente va a reaccionar votando no racionalmente por ellos. Es una radiografía que usted está haciendo de todo lo que es Latinoamérica, los pueblos latinoamericanos. Pero precisamente hablando de la generación Z en Perú, se dice, Jorge, que este grupo de personas, este grupo social, son apolíticos y le huyen a toda cooptación política partidaria. Entonces, usted como especialista en temas sociales, ¿cómo cree que podrá dirigirse o entubarse toda esta energía hacia una tendencia política o hacia un desarrollo político que sea sostenible y sustentable en el tiempo? Sí, lo que estamos observando es que aparte de esta explosión de compromiso político, el joven, pero también el resto de la población, no escucha los mensajes de los políticos para no descerebrarse por su poco contenido intelectual y no rasgarse las vestiduras por sus inmoralidades. Entonces hay una suerte de cinismo político en donde la gente ya se va alejando por salud mental de este tema. Esa es una tendencia muy fuerte. Ahora, todo está acabado. Por salud mental tenemos que buscar esos espacios posibles y técnicamente sí puede haber una solución porque hay, como mencioné hace un momento, personas competentes y morales que podrían juntarse y si logran comunicarse adecuadamente, podrían tener una mayoría en el Congreso y dialogar con un ejecutivo eficaz y primero limpiar todas esas leyes pro crimen organizado o leyes sin sentido o leyes populistas para generar un cambio. El día que ocurra eso en el Perú o en América Latina, esos líderes van a convertirse en santos. No digo que esto sea correcto, pero les van a prender vela y les van a sacar estampitas porque el Perú está sediento absolutamente. O sea, los latinoamericanos tenemos mucha creatividad, muy buenas relaciones interpersonales. En las encuestas mundiales salimos como la región más feliz del mundo y tenemos ganas de hacer las cosas bien, pero esa política que existe en nuestra región nos lo impide. Y el día que saltemos esa barra en democracia mejorada, pero en democracia, esta región va a ser no solamente feliz cínicamente, sino feliz profundamente.